Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de identidad y cultura. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la interculturalidad. Así es que, bueno, sin mayor preámbulo, vámonos a compartir la pantalla para que podamos ver esta presentación y vamos a empezar con ese tema de la interculturalidad. Antes de que podamos dar inicio a lo que es la interculturalidad, tenemos que ver que es súper importante que se consideren algunos conceptos de lo que es la cultura. Por eso es que aquí les dejé estas diapositivas. La cultura y el lenguaje articulado son propios de los seres humanos. Es lo que hace la diferencia con las demás especies. Esto seguramente lo estudiaron en su clase de redacción profesional, porque aquí se ve y se estudia este lenguaje articulado que es únicamente de los seres humanos. Los humanos tenemos la capacidad no solo de transformar la naturaleza, sino también nuestras relaciones con el mundo y con nuestra forma de vivir en sociedad. La relación con el mundo implica la relación con la naturaleza, con los demás, consigo mismo, con relacionarnos con el mundo con formas de mirar, de sentir, de expresarnos, de actuar, de evaluar. Lo central de la cultura no se ve, se encuentra en el mundo interno de quienes la comparten. Son todos los hábitos adquiridos y compartidos con los que nos relacionamos con el mundo. Es decir, la cultura es parte de todo lo que nos va a rodear, dependiendo del lugar en donde nos estemos desarrollando. El tipo de sociedad, sin embargo, vamos a tener diferentes tipos de culturas. Una cultura se gesta al interior de los diversos grupos a los que los seres humanos se unen por diversas afinidades, ya sean ideológicas, de clase, de credo, de origen territorial, étnico, por edad, por sexo, etc. La relación entre las diversas culturas que coexisten en cualquier país es una relación entre las personas, y de ahí su complejidad. Siempre que nos estamos relacionando con las personas, pues no todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces van a surgir conflictos. Esto es difícil, es complicado, pero pues se llega a tener acuerdos y es la mejor manera que podamos tener estas cuestiones para que nosotros podamos tener estas interacciones con otras personas de nuestro mismo grupo social. También lo podemos hacer con personas de diferentes grupos sociales. Cuando existe un conflicto, el diálogo, por difícil que sea, es mejor que la falta de comunicación. Imagínense si nosotros nos pusiéramos a dialogar, yo les aseguro que no existirían las guerras. Por ahí hay una broma que dice, ¿no? Que si el mundo lo dirigieran las mujeres, que no habría guerras. Y decían, bueno, ¿por qué? Porque seguramente se pondrían a platicar, ¿no? Sí, las mujeres tenemos desarrollado muy bien el sentido del lenguaje. Sin embargo, pues aquí tenemos que aprender perfectamente bien a utilizarlo, sobre todo dentro de la interculturalidad, a tratar con el otro. Volver la espalda al otro, por ser diferente y desigual, conlleva desarticulación, imposibilita el entendimiento para poder lograr acuerdos, consensos y, por lo tanto, de compartir la historia. En la búsqueda de soluciones se descubrirá que hay intereses comunes. Esto ayuda a comprender al otro y a tomar conciencia de que es posible un futuro mejor para todos. El diálogo siempre va a ser básico. Y si ya vamos a esta parte que decimos, bueno, pero ¿qué es la interculturalidad? Bueno, pues es la interacción entre dos o más culturas, favorece a la integración y convivencia armónica de los seres humanos. Implica la actitud de asumir positivamente la diversidad cultural en la que uno se encuentra. Es decir, tenemos que estar con una actitud positiva. Si estamos todos pesimistas, si estamos con que, ay, yo no quiero, ¿cuánta gente se va también de los lugares de donde son? Por diversas razones. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no están tomando, primeramente, una actitud positiva. Reconoce conscientemente las diversas influencias y valora y aquilata otras. La interculturalidad orienta también
en procesos sociales que intentan construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y en combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad social, relaciones de diálogo y equitativas entre los miembros de universos culturales diferentes. Aquí tenemos que ser muy conscientes de estas diferencias que existen y cómo lo podemos manejar, cómo podemos cambiarlo. De hecho, estaba viendo yo una nota en Twitter que parece que una argentina, una mujer argentina, insultó a una mexicana diciéndole que era una india, ¿sí? Y pues son situaciones muy difíciles de entender, pero como se está pasando en redes sociales, estas situaciones se viralizan y pues de pronto entró migración para ver qué era, cómo estaba la situación de esta persona y pues esta persona no se esperó, se fue antes de que llegara la gente de migración, porque yo siento que son situaciones muy graves. Nosotros no podemos hacer uso de este tipo de palabras. Sin embargo, y tristemente, esto porque se viralizó, pero aquí entre mexicanos hay una situación clasista muy grande. Acuérdense ahora que hemos visto lo de Roma, la película de Roma, que la vimos, todo lo que salió en redes sociales también de una discriminación muy grande hacia la actriz, a Yalitza Aparicio, ¿no? Entonces, nosotros criticamos a lo mejor hacia afuera, ¿no? Y le aventamos a migración a esta mujer argentina, ¿no? Pero ¿y qué pasa con nosotros? Nosotros cuando llegamos a alguna zona indígena y de pronto empieza a decir, ay, no, pobres, ¿no? ¿Cómo viven así? Pobres, yo quisiera que ustedes conocieran la cultura de esos pueblos. Tienen una riqueza ancestral impresionantemente grande. Entonces tenemos que cambiar esta actitud ante lo que nos están presentando dentro de las sociedades. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para llevar un proceso dentro de la interculturalidad? El primero, el desarrollo humano. Es decir, ¿cuáles son las opciones que tengo yo como ser humano? ¿Cuáles son las oportunidades que me voy a dar yo y le voy a dar a otra persona para poder integrarme a un grupo? ¿Por qué? Porque no se trata de que yo llegue, por ejemplo, a una zona maya y me sienta como el conquistador, que me sienta como el que, ay, miren, vine a darles la luz, vine a presentarles lo mejor que hay. De eso no se trata. Se trata de cómo voy a tener empatía con este grupo social. Y si yo llego a apoyar en algunas cuestiones que la comunidad lo necesite, pues voy a sentarme con ellos a comer lo que ellos comen. Y si ellos lo único que comen son frijoles, pues voy a comer frijoles. Esa es la idea de esta interculturalidad, ponerme también en los zapatos del otro. La otra, la democracia pluralista e incluyente. Tenemos que ser incluyentes, tenemos que incluir a todas estas personas dentro de esta interculturalidad. La otra, la ciudadanía. Esto se da principalmente por las migraciones que se dan, que de pronto la gente no tiene documentos y necesita tener documentos. Todos esos extranjeros que llegan, toda la gente que nos llega de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Pues ellos vienen buscando oportunidades. Sin embargo, para que pueda darse este proceso de manera completa, tenemos que asegurarnos de que ellos tengan esta ciudadanía. Pero esta ciudadanía es una cuestión legal. Entonces, de pronto nos damos cuenta que en la frontera norte y en la frontera sur existen estos campos de refugiados y que son pues terribles, ¿no? Que hay muchísima gente y que están esperando el momento en que los llamen justamente para hacer un trámite, ya sea de que ellos puedan transitar por el territorio durante un periodo corto, unos 3 meses aproximadamente, ¿sí? O algunos que tengan la suerte de que se les dé la ciudadanía. Hay mujeres que están embarazadas, hay mujeres que tienen bebés y que ya nacen en territorio nacional. Entonces, por ejemplo, en esos casos se tiene que ver esa ciudadanía.
qué es lo que sucede, ¿no? Aquí este autor, Jiménez Romero, nos dice algo interesante. Dice, sin este marco, el interculturalismo y esta afirmación la podemos generalizar a toda modalidad de pluralismo cultural, corre el riesgo de quedar en un nuevo etnicismo o culturalismo al desconectarse los temas culturales de su encuadre socioeconómico y cívico-político. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando llegan estas personas y no sabemos que no tienen papeles, por ejemplo? Pues aquí primero, ¿por qué vienen para acá? Y generalmente son o es un problema muy fuerte, social y económico. Hay gente que viene porque viene huyendo de la guerrilla, ¿no? Los salvadoreños, por ejemplo, ¿no? Vienen huyendo de los maras, de muchas cosas que son muy terribles en el lugar de donde vienen. Y también cívico-político, ¿por qué? Porque tampoco se trata de tirar vallas, tampoco se trata de atravesar el río a fuerza arriesgando su vida. Sin embargo, a veces las realidades son mucho más fuertes de lo que nosotros pensamos y cuando ellos cruzan de una manera ilegal, pues si tienen suerte pasan y se quedan como ilegales, pero cuando no, tienen que llegar a estos campos que les digo, a estos lugares en donde la gente se queda de manera transitoria hasta que pueda obtener estos papeles que les van a permitir pasar a otro lado. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de grupos indígenas, pues aquí no nos queda a nosotros más que desarrollar este sentido que tenemos humano, trabajar en nuestro propio desarrollo humano para poder integrarnos a su cultura. Y a su vez, ellos se van a integrar también a la nuestra. Algo sobre la interculturalidad que nos dice este autor Zúñiga, que vamos a leerlo para la tarea. Dice, posee carácter desiderativo. ¿Qué es ese carácter desiderativo? Que expresa un deseo. Fíjense, qué interesante y dentro de todo, qué bonito. Qué bonito que la interculturalidad se base justamente en este carácter desiderativo. Rige el proceso, y es a la vez un proceso social, no acabado, sino más bien permanente, en el cual debe haber una deliberada intención de realización dialógica y democrática entre los miembros de las culturas involucradas en él, y no únicamente la coexistencia o contacto inconsciente entre ellos. Esta sería la condición para que el proceso sea calificado de intercultural. La interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ello se rijan convendrán en encontrarse, en conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo. Aquí tenemos el caso, por supuesto, de todo lo que es la migración. Tendríamos que estudiar más a detalle lo que es la migración para poder entender este proceso de interculturalidad. Mucha gente está saliendo de sus países, no solamente en lo que viene siendo nuestro continente. Todo lo que está pasando en algunos países, por ejemplo en Siria, en donde la migración que tienen que hacer es muy grande, en donde es característica del siglo XXI que han puesto muchos muros para que la gente no pase. El caso de Siria es terrible porque vienen huyendo de la guerra, ¿sí? Y tenemos otros casos también de africanos que pasan hacia España. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente que llega? ¿Qué identidad es lo que van a tener? Entonces, este es el tema que se va a estudiar. También ustedes lo van a estudiar en su lectura. Es este PDF que entendemos por interculturalidad y lo que van a hacer es hacer una infografía. Van a leer este texto y de ese texto van a construir una síntesis que también estas diapositivas les van a ayudar y van a hacer esta infografía de lo que es la interculturalidad, para que vayamos avanzando y entonces ya la próxima tarea
van a ser estas aportaciones culturales también de la interculturalidad. Ahí vamos a leer otro tema que tenemos que se llama Auge y Forja de Identidades Sociales del Colegio de México, que va a ser de Rodolfo Castillo. Y aquí es donde vamos a escribir las conclusiones y las reflexiones de este tema, es decir, cuáles son los hallazgos más significativos que encuentran en la lectura sobre lo que es la interculturalidad. Hasta aquí vamos a dejar por el momento y cualquier duda ya saben que nos comunicamos a través de correo electrónico, a través del WhatsApp, por donde ustedes quieran y se les haga más fácil. Que tengan buen día, vamos a dejar de compartir esta pantalla y nos vemos la próxima semana en esta virtualidad, en este ciberespacio. Cuídense mucho, por favor, que aunque ya pasamos a semáforo amarillo, la pandemia no ha terminado. La pandemia continúa. Así es que, por favor, cuídense con todas las condiciones y sugerencias que nos piden, que nos dan, perdón, las sugerencias que nos dan para cuidarnos en cuanto a higiene. Así es que, pues a cuidarnos todos. Que se encuentren todos muy bien. Nos vemos la próxima semana. Sean felices, chicos y chicas.